Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es fundamental para entender cómo funciona el control en el sector público colombiano, las distintas capas de responsabilidad que existen para los funcionarios. Y lo haremos con la lupa puesta en la Contraloría General de la República, la CGR. Y para empezar, lanzamos una pregunta que es, digamos, la madre del cordero de todo este asunto. ¿Es posible que una única conducta irregular de un servidor público active, a la vez, una sanción por faltar a su deber, la obligación de devolver un dinero y, encima, un proceso penal? La respuesta es un sí rotundo, y entender cómo y por qué es la clave de todo. A ver, para que no nos liemos desde el principio, es clave separar dos mundos que, aunque van de la mano, no son para nada lo mismo. Por un lado está el Código de Integridad, que es una guía ética, una herramienta para prevenir. Por otro, los códigos jurídicos, que son los que investigan y sancionan de verdad. Uno nos dice cómo deberíamos actuar, el otro impone las consecuencias cuando esa línea se cruza. Esta va a ser nuestra hoja de ruta para hoy. Empezaremos por la base, lo ético, y de ahí saltaremos a los 3 tipos de responsabilidad. Luego nos meteremos un poco en la letra pequeña de la ley, veremos un método muy práctico para analizar casos y ¡zas!, lo pondremos a prueba. ¿Listos? Pues vamos allá. Venga, pues vamos al lío directos al principio de todo. Antes de empezar a hablar de castigos, de procesos y de sanciones, hay que entender una cosa. ¿Cuál es el estándar ético que se espera de alguien que trabaja en lo público? Porque este es el cimiento sobre el que se construye todo lo demás. Y aquí ojo porque este es un punto clave. El Código de Integridad no es un código penal, no está para multar o para sancionar. Su trabajo es otro, es guiar, es crear una cultura y sobre todo prevenir. Que alguien se salte un valor ético no significa de forma automática que le vaya a caer una sanción legal. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque vemos cómo estos valores se bajan a tierra, a la práctica del día a día. Son una brújula ética. En la CGR, la honestidad va más allá de no meter la mano en la caja. Es no maquillar un informe de auditoría. O la diligencia, ¡qué importante! No es solo ser aplicado, es que si se te pasa un plazo, a lo mejor el Estado pierde un dineral. Y la justicia, claro, es tomar decisiones sin que te tiemble el pulso por presiones o amiguismos. Perfecto, ya tenemos claro el deber ser, la parte ética. Pero, ¿qué pasa cuando la cosa va a más y se incumplen directamente las leyes y los deberes? Pues ahí es cuando entramos en el terreno de las consecuencias con nombres y apellidos. Y aquí tenemos el mapa completo. Fijaos bien, una sola acción se puede mirar desde 3 prismas diferentes. Y lo más importante, y que quede muy claro, no se excluyen entre sí. Una cosa no quita la otra. La disciplinaria mira si se ha incumplido un deber. La fiscal, si se ha perdido dinero público. Y la penal, bueno, la penal es para cuando la cosa es tan gorda que se considera un delito. A ver, la responsabilidad disciplinaria es, para que nos entendamos, como el reglamento interno de la Administración. Su único objetivo es mantener el orden y que los funcionarios hagan su trabajo como deben. La pregunta aquí no es cuánto dinero se perdió, sino ¿se incumplió una norma o un deber? En cambio aquí, el foco da un giro de 180 grados. La responsabilidad fiscal, que se rige por la Ley 610, no busca castigar a nadie. Lo que busca es recuperar la pasta. Su naturaleza es puramente económica. La pregunta clave es, ¿el Estado ha perdido dinero por una mala gestión? Si la respuesta es sí, el responsable tiene que ponerlo de su bolsillo. Y con esto llegamos al escalón más alto, al más grave. La responsabilidad penal solo entra en juego cuando lo que se ha hecho está escrito palabra por palabra como un delito en el Código Penal. Aquí ya no estamos hablando de orden interno ni de recuperar dinero. Estamos hablando de un reproche de toda la sociedad, con la Fiscalía investigando y un juez decidiendo. Vale, ya distinguimos los 3 tipos de responsabilidad. Ahora vamos a ver un par de palabrejas técnicas que son súper importantes para entender cómo funcionan estos procesos en el mundo real. Caducidad y prescripción. Suenan a lo mismo, ¿verdad? Pues no lo son, y la diferencia es vital. Imaginaos una carrera. La caducidad es el tiempo que tienes para poner en marcha el motor y salir de la línea de salida. Es el plazo que tiene el Estado para empezar el proceso. Si se le pasa, se queda fuera. La prescripción, en cambio, es el tiempo que tienes para llegar a la meta. Es el plazo para terminar el proceso o para hacer que se cumpla la sanción. ¿Se ve la diferencia? Y esta tabla, miradla bien, porque explica de maravilla cómo funciona el derecho disciplinario. Las sanciones no se ponen al tuntún. Todo depende de 2 cosas: de lo gorda que sea la falta y de la intención con la que se hizo. O sea, si fue con dolo, a propósito, o con culpa, por un despiste. Lógicamente, no es lo mismo una amonestación por un error leve que una destitución por una falta gravísima hecha a mala fe. Bueno, ya hemos visto un montón de teoría. Ahora vamos a hacer algo mucho más útil. Vamos a convertir todo esto en una herramienta práctica.
Un método de 4 preguntas sencillas para analizar cualquier caso y no mezclar churras con merinas. Este es el orden que hay que seguir. Es como una checklist mental. Primero, la ética. ¿Se ha faltado a la honestidad, a la diligencia? Segundo, lo disciplinario. ¿Se ha saltado alguna norma de su trabajo? Tercero, lo fiscal. ¿Hay un agujero económico para el Estado que se pueda contar en pesos? Y cuarto, y solo al final, lo penal. ¿Esto que ha pasado es tan sumamente grave como para ser un delito? Y ahora sí, llega el momento de la verdad. Vamos a poner a prueba nuestro sistema de 4 preguntas con un par de casos de la vida real, para que todo esto que hemos visto se nos quede grabado a fuego. Vamos con el primer caso. Tenemos a un funcionario de la CGR. Una persona que por despiste, por negligencia, deja que se pasen unos plazos importantísimos. Y por ese despiste, el Estado pierde dinero. Ojo, no se ha llevado ni un peso, no es un corrupto. Es un error muy común pensar que si no hay robo, no pasa nada grave. Pues vamos a verlo. Vale, con nuestro esquema de 4 preguntas en la cabeza, ¿qué tipo de responsabilidades se podrían estar cociendo aquí? Venga, vamos a desmontarlo. Plano ético, ¿falló? Sí, clarísimamente al valor de la diligencia. Plano disciplinario, ¿incumplió un deber? Desde luego, dejar pasar plazos es una falta de manual. Y ahora, lo fiscal. Como su negligencia causó una pérdida de dinero contante y sonante, pues también se abre la vía fiscal. ¿Y la penal? Pues es muy, muy improbable. Conclusión, un solo despiste puede acabar en 2 procesos distintos y muy serios. Segundo caso, que es muy interesante porque mete una variable nueva. El responsable no es un funcionario, sino un contratista privado que maneja dinero público. Esto suele generar bastante lío sobre hasta dónde llega el brazo del control estatal. Aquí, la clave de todo está en un punto, la Ley 610. Éticamente, claro que hay un fallo. Disciplinariamente, no, las normas para funcionarios no le aplican tal cual. Penalmente, podría ser, si hubo fraude. Pero fiscalmente, absolutamente sí. Y esto es fundamental que se entienda. La Ley 610 dice bien claro que si un particular gestiona fondos públicos y causa un daño, responde con su propio patrimonio. La Contraloría tiene toda la competencia para ir a por él. Y para ir terminando, me quedo con esta frase que creo que resume a la perfección la idea principal de todo este análisis. La integridad y la legalidad son como las 2 caras de una misma moneda en el servicio público. Son inseparables. Se puede cumplir la ley a rajatabla pero no tener integridad, y al revés. Se necesitan la una a la otra. Y terminamos con una última reflexión para darle vueltas. Cumplir la ley, la legalidad, es algo objetivo, se puede comprobar. Pero mantener la integridad, esa brújula interna que te guía cuando hay presiones, cuando hay intereses en el día a día, ¿dónde está el verdadero reto en administración pública? Ahí lo dejo. Muchísimas gracias por la atención.